Bienvenidos sean todos al micrófono, un video podcast original de la Universidad del Norte en el que expertos comparten sobre tendencias y actualidad. Nos complace tener hoy en Al Micrófono a Cecilia Torres. Ella es nutricionista, especialista en ciencia y tecnología de alimentos, además dietista y estudiante de la maestría en ciencias naturales y asistente de investigación del grupo de genómica y biodiversidad de la Universidad del Norte. Con ella hablaremos hoy sobre genómica de moscas en cultivo. Pónganse cómodos, que yo soy Andrés Artús Fernández y ya vamos a comenzar con Al Micrófono de hoy. A Cecilia, bienvenida, darle las gracias por estar hoy en Al Micrófono. Buenos días, Andrés, y muchas gracias al micrófono por esta invitación, así que empecemos. Gracias a ti. Aunque no lo crean, los insectos o las moscas están hechas de lo mismo de el resto de animales que hacen parte de nuestra dieta. Tienen proteínas, tienen ácidos grasos, vitaminas y minerales. Hoy estamos hablando de cómo investigadores de esta universidad, como lo es nuestra invitada de hoy, trabajan en proyectos para convertirlas en fuente nutricional. Cecilia, ¿en qué consiste este proyecto de genómica de moscas en cultivo? Bueno, este es un proyecto que principalmente busca una aproximación a conocer en qué partes o trabajar en una especie, en este caso Hermetia ilucens, más conocida como mosca soldado negra, temas de cómo a través de la genómica, es decir, o a qué nos enfrentamos, es ver cómo desde el ADN, conocer ese ADN, en qué partes, en qué regiones, en qué zonas, puede encontrar características interesantes de genes, proteínas relacionadas con alimentación, con nutrición, con crecimiento y se puedan identificar o relacionar con algunas poblaciones que están siendo criadas actualmente a lo largo y ancho del país. Entonces, es una acercación a eso. Los que comienzan a ver hoy al micrófono, pues dirán, ¿será que en nuestra dieta o en algún momento vamos a estar consumiendo insectos, en este caso moscas? Te pregunto, ¿cuál es el atractivo de la mosca negra soldado para hacer la parte de este importante proyecto? Bueno, primero quiero decir que hay una motivación inicial que puede arrancar o nos puede llevar desde las ciencias naturales. Una es la inseguridad alimentaria que nosotros conocemos. Y esa inseguridad alimentaria nos hace preguntas y desde la ciencia, por ejemplo, identificar o conocer fuentes alimentarias, en este caso a través de insectos y a través de una mosca, cómo podemos avanzar en ello. Entonces, la mosca soldado negra es una mosca originaria de las Américas. Entonces, estamos diciendo que es una especie que no va a irrumpir en los espacios o en el territorio o que va a ser dañina. Segundo, es una mosca que su ciclo de vida es relativamente corto, estamos hablando de unos 30 días versus a otras especies, por ejemplo, cerdos, vacas que toman varios meses o hasta años para que ese ciclo de vida se complete y pueda utilizarse como alimento. ¿Cómo es el ciclo de este tipo de insectos? La mosca soldado tiene un ciclo alrededor de unos 30 días. Digamos que arrancamos con la mosca, ella pone huevitos, esos huevos van a crecer y se convierten en larvas, van a ir cumpliendo unas etapas larvarias hasta volverse otra vez una mosca y completar e iniciar nuevamente ese ciclo. Entonces es como pensar en las mariposas que primero son orugas y luego ahí sí se convierten en mariposas. Entonces pensar todo ese ciclo en más o menos unos 30 a 35 días. Que tiene unas características que se adaptan muy bien para lo que se quiera hacer. Entiendo que parte del proyecto consiste en que a partir del análisis genómico se identifiquen características particulares de este tipo de mosca existente en este territorio. Hablemos de Barranquilla, más exactamente. ¿Qué hallazgos tenemos en este rubro? Hasta el momento, bueno, hay muchas cosas y en el tintero te puedo dar el adelanto que efectivamente pensar desde la genómica, es decir, ADN, pensemos siempre ADN, ¿qué encontramos ahí desde el inicio? Y es cuando nosotros tenemos poblaciones que están siendo criadas en espacios controlados por varias generaciones, es decir, ciclos de vida que se repiten continuamente, va a verse disminuida esa diversidad de mi especie. Entonces, aquellos criaderos que son, por ejemplo, compostaderos a cielo abierto, donde hay un flujo de individuos, ¿sí? Puede haber una mayor diversidad. Y eso que se puede relacionar es que si yo tengo una mayor diversidad, mi población
digámoslo de alguna u otra forma, va a estar sana. Yo quiero seguir continuando una generación y una población de moscas sana porque yo quiero seguir ese ciclo de cría y cultivo para fines de comercialización, de seguir estudiando. Entonces hay que ver un poquito ese lado. Cecilia, por lo pronto el proyecto apoya la iniciativa de utilizar moscas para producción de alimentos de animales. ¿Qué tipo de animales se alimentan de estos insectos? Bueno, los animales que se ven beneficiados en la actualidad, arrancamos con peces, cerdos, aves, por ejemplo, como gallinas, y se puede extender a otros animales porque la mosca soldado, especialmente la larva, se puede utilizar o se puede transformar como un ingrediente más en los piensos de animales, lo que uno llama como concentrado. Okay. Entonces, ahí puede entrar en un gran espacio de animales que pueden beneficiarse de una alimentación con un alto contenido nutricional que ofrece la mosca soldado. Ya estamos hablando de animales. Seguro muchos se preguntarán, ¿es posible que lleguemos a tener que, o ya lo estamos haciendo, no sé, consumir los humanos procesados o algún tipo de producto que nutra o que contribuya a nuestra nutrición como humanos? Bueno, hay que decir que la entomofagia, el consumo de insectos por parte de los seres humanos es un hecho, se da. Sin embargo, hay barreras culturales, por lo tanto, es una actividad o un trabajo de largo aliento que se debe tomar a la tarea de divulgar precisamente cuáles serían los beneficios del consumo de insectos frente a los nutrientes específicos que puedan brindar, o también retos de la industria que debe empezar a trabajar cómo poder presentar al consumidor estos insectos. No es lo mismo que a ti te digan, te pongan un plato lleno de moscas versus a una presentación diferente, ya sea unas barras de cereal o galletas, tortas, que uno de los ingredientes sea las harinas de mosca. Como ya ocurre con otro tipo de productos. Como ocurre con otros tipos de productos. De pronto algunos de los más mencionados es el grillo, se hace mucha harina de grillo. Y esta industria como tal de la mosca soldado sigue creciendo, sigue trabajando, y yo creo que para allá hay que apuntarle, hay que trabajar y abrir los espacios. Eso quería preguntarte, ya se hacen importantes inversiones en el mundo en cultivo de insectos que sirven de alimento para animales. Es una industria que se está moviendo millones de dólares. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Cómo el mundo le apuesta a importantes proyectos? Tengo entendido que en Europa, en Estados Unidos, hay parcelas inmensas donde se está cultivando para hacer más productos cada día a base de insectos, ¿no? Claro. Se está trabajando en esta dinámica de empezar a sacar, a promover el crecimiento de estas industrias, precisamente porque no solamente estamos hablando de un nicho de alimentación, sino que esta mosca también se utiliza en la industria para reducir los residuos orgánicos que en muchas ocasiones no tienen un destino final adecuado. Entonces, hay todo un ciclo o hay toda una economía circular, se llama, frente a este procesamiento. Entonces, la industria, por ejemplo, en Colombia, no es a grandes escalas versus de pronto otros países en Latinoamérica o en Europa que tienen grandes extensiones o empresas, digamos, industrias muy grandes, pero sí se está trabajando continuamente desde los criaderos pequeños o a medianos, o ya pensando en industrias o unas escalas mayores. Entonces, es una industria, no diría que incipiente, sino que viene avanzando constantemente y continuo. Va por buen camino. Va por buen camino. Hay que hacerle promoción, hay que abrir, hay que sensibilizar, y yo creo que hay que seguir trabajando desde la ciencia para poder avanzar. Cecilia, ¿cómo y cuánto le aporta este proyecto a la sostenibilidad ambiental y alimentaria en el mundo para suplir ciertas necesidades que sabemos que el mundo enfrenta, ¿no? Sí, yo creo que ya lo he mencionado un poquito, y es que
pensar en la mosca soldado no es pensar solo en un individuo fastidioso, ¿no? Porque nosotros pensamos como mosca y es como, ay, ya llegó, voy a quitarla, o pienso en residuo, pienso en basura, ¿sí? Claro. Entonces, es que nosotros tenemos, por ejemplo, en el radar medioambiental, tenemos residuos, tenemos lo que nosotros podemos llamar basura. Esos residuos orgánicos, la mosca los puede reducir. Y eso que queda lo puedo utilizar como abono, lo puedo utilizar como fertilizante. Entonces ya ahí tenemos una industria que se ve beneficiada a nivel medioambiental, en términos grandes. Y en términos de alimentación, pues mucho más, porque es que esa la mosca o la larva, que es finalmente lo que más se comercializa para temas de alimentación, tiene un alto contenido nutricional. Por ejemplo, de proteína puede estar entre un 37 a un 60% de proteína de alto valor biológico. Es decir, que lo que uno consume, eso se va a utilizar de una forma adecuada en nuestros procesos metabólicos. Pero también tiene contenidos de ácidos grasos, vitaminas, minerales, que en últimas, como seres humanos, los podemos utilizar, o por qué no pensar en términos de alimentación animal, como lo hemos mencionado, donde cada día uno va y hace mercado y las cosas lo siente porque los precios van aumentando. Entonces también es mirar cómo nuestros animales, ¿sí?, se pueden alimentar de una forma adecuada, ¿sí?, nutricionalmente también más sostenible frente a toda la cadena que involucra alimentación y producción de alimentos. Entonces, hay grandes aspectos medioambientales y nutricionales que la mosca puede estar supliendo y que debemos pensar en grande. Además de la mosca negra soldado, ¿cuál es el panorama en Barranquilla, en Atlántico, en la región Caribe, en cuanto a otro tipo de insectos, de acuerdo a todas las investigaciones que ya vienen adelantando desde acá de la Universidad del Norte? Bueno, hay aspectos importantes a tener, y es que estamos abriendo los espacios, estamos abriendo camino en investigar, en conocer. Ya hay algunas investigaciones al respecto de qué otros insectos se podría estar dando en la región que pueda ser de cría fácil, como la mosca soldado negra. Ahí podríamos hablar otro capítulo de este programa y ver qué hay. Pero hay trabajos abriendo paso, y yo creo que vamos por buen camino de lo que podemos encontrar. Cecilia, como estudiante de la maestría en Ciencias Naturales, ¿cómo se vincula el estudiante? ¿Cómo has sentido esa sinergia entre la academia, entre lo que puedes aportarle como alguien que está en formación a este tipo de proyectos tan importantes que además hacen región, que hacen ciudad, que hacen mundo, que hacen Colombia también? Bueno, yo creo que como estudiante, primero debe haber una motivación. Hay una motivación inicial desde mis intereses personales, profesionales, como nutricionista, dietista, había un interés. Pero los programas de posgrado están abiertos precisamente a eso. Un programa, por ejemplo, la maestría que yo estoy culminando de Ciencias Naturales, uno pensaría que sería solo biólogos o profesiones relacionadas, pero hay bastantes líneas de trabajo en las cuales nosotros podemos llegar y aterrizar nuestros intereses. En este caso, abrí y encontré la puerta de la genómica, y es un trabajo recíproco donde yo aporto desde mis conocimientos, pero desde las áreas de ciencias naturales, en este caso desde la genómica, me está aportando mucho a mí como persona, como estudiante y como un profesional que tiene un trabajo y una impronta en lo que va a sacar de aquí en adelante, precisamente en miras a una ciudad, una región que se proyecta con muchas cosas positivas. Entonces, o sea, que va de doble vía, ¿no? Sí. Importante tema hoy en lo que tiene que ver con genómica y biodiversidad, moscas en cultivo, la posibilidad algún día de incluir en nuestras dietas los insectos no está lejos, ya se le está apostando sobre todo a la sostenibilidad alimentaria, y de esta manera hemos llegado al final de este video podcast, hoy al micrófono en el que hemos hablado de genómica de moscas en cultivo. A Cecilia Torres, nuestra experta, darle las gracias por sus aportes y haber hecho parte hoy de Al Micrófono. No, muchísimas gracias, Andrés, y a este programa Al Micrófono, que siga abriendo el micrófono a más estudiantes, a más profesionales en temas que a veces uno no le cree que están en el radar, pero
que van a ir aportando mucho. Y que se está haciendo desde acá, desde la universidad. Recuerden que Al Micrófono te invita a conocer las diferentes opciones de especializaciones, maestrías y doctorados que tiene la Universidad del Norte con tan solo ingresar a www.uninorte.edu.co. También los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales y redes sociales y nos vemos en un nuevo episodio de Al Micrófono, un podcast original de Uninorte en el que expertos comparten sobre tendencias y actualidad. Hasta una próxima emisión. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.